Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. De las cosas, hermanos, que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos, tiene que ver con nuestra conciencia en cuanto a nuestra pertenencia. Es decir, yo pertenezco a alguien. Y en este caso, cuando hablamos de los creyentes, no del mundo, hablamos de los creyentes también pertenecen a alguien y los creyentes pertenecen a Dios. Y debido a esa realidad, hermanos, que cada creyente le pertenece a Dios, entonces hay implícito en esta afirmación que también entonces nuestra forma de vivir necesita ser ajustada, necesita ser llevada a través del Señor, sabiendo que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, todo nuestro ser, nuestros pensamientos deben estar de acuerdo a esta verdad. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, leámoslo todos juntos. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oramos. Amado Señor, gracias por el tiempo. Gracias por darnos, Señor, este momento en el cual nosotros dejamos todas las cosas que tenemos y nos centramos, Señor, de una forma especial para poder abrir su palabra, para estudiar, Señor, lo que allí encontramos. Gracias, Padre, por su bondad para con nosotros, al enseñarnos, Señor, su palabra. Bendiga, Señor, su iglesia. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su bendito nombre, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la Biblia, hermano, nos enseña que nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos una situación, teníamos una condición. Nuestra condición era una condición de perdición. Nuestra vida carecía de dirección, carecía de sentido y nosotros nos encontrábamos en una posición tal cual era nuestra posición, que vivíamos esclavizados, como dice la palabra del Señor, por el pecado. Quizás alguno de nosotros no se sentía como esclavo del pecado, puesto que su vida la miraba como algo normal. Pues la vida normal, que el mundo llama normal, la Escritura lo cataloga como una vida esclavizada al pecado. Porque tanto la mente, hermanos, como el corazón están sujetos a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo, entramos nosotros en una relación con Dios que nos hace a nosotros ser libre de todo esto. Toda vida que no está en Cristo está siendo controlada por el pecado. Y a esto el apóstol Pablo en su carta a los Efesios llama a estar muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Pero cuando nosotros llegamos a conocer el mensaje del Evangelio y a través de Jesucristo, Dios en su gracia nos da a nosotros libertad de este pecado, pero esta libertad de pecado no tiene que ver con que nosotros hayamos sido muy inteligentes como para tener la capacidad de decir, creo que estoy mal y ahora voy a estar mejor. Esto es a través de Dios, porque Él ha dado un sacrificio y el sacrificio es Cristo. Jesucristo, como nuestro sacrificio, nos ha libertado del pecado y por lo tanto nos ha hecho libres.
Y la declaración del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 6:20 es importante porque hace resaltar el sacrificio de Cristo en beneficio nuestro, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, nosotros no es que solamente decidimos un día cambiar de dueño, no, es que Él nos compró a nosotros. Si Él no hubiese hecho este tipo de transacción, si Él no hubiese ofrecido su vida, no tendríamos nosotros el poder decir que somos hijos de Dios. No habría posibilidad, no habría forma, porque el único que ha hecho posible esto se llama Jesús. Y nos hizo libres al comprarnos, como dice aquí, con su sangre, y por lo tanto nuestra vida le pertenece. Ahora, toda esta declaración que hacemos nos lleva a considerar cosas importantes. Primeramente, la declaración del apóstol, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, nos enseña que nosotros tenemos un dueño y que este dueño es Cristo. Por lo tanto, afirmamos que pertenecemos a Él, pero no de manera temporal ni de manera estacionaria. Yo quiero que grabemos esto bien en nuestra mente y corazón. Yo no pertenezco a Dios de manera temporal. Yo no pertenezco a Dios de manera estacionaria. Yo no pertenezco a Dios en días puntuales. Yo no pertenezco a Dios en Semana Santa, pero lo que es en septiembre, no. En septiembre soy yo. No le pertenezco a Dios los domingos y los lunes hasta viernes ya no, sino hasta que venga el próximo fin de semana. No le pertenezco a Dios mientras estoy en un servicio como hoy. La declaración del apóstol es que nosotros le pertenecemos a Él siempre y por siempre. Ahora, dice el apóstol, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, se ha pagado para que nosotros seamos ahora de Dios. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice Hechos capítulo 20, verso 28. Regresemos un poco en nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos capítulo 20, verso 28. Mientras el apóstol Pablo se despide de los hermanos allá a los cuales él estaba predicando y estaba enseñando, y mientras él tiene esa gran despedida con ellos, les declara algo importante, Hechos 20, 28, y les dice, por tanto, debido a todo lo que les enseño, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. Los predicadores de ese tiempo, a los cuales el apóstol está hablando, les está encomendando, les está dando una tarea, un asunto que enfocarse, y dice, ustedes deben de cuidar, deben de apacentar la iglesia del Señor. Todo el interés, toda esa energía, todo ese esfuerzo que deben hacer es por una razón. No porque ellos son los mejores alumnos, no porque ellos van a hacer todo lo que ustedes digan, no, dice, porque dice aquí, la cual él ganó por su propia sangre. La tarea de los pastores, en este caso refiriéndose al apóstol Pablo, era algo tan especial y en lo que debían dedicarse de una forma tan profunda, porque estos que representaban la iglesia del Señor son los que habían sido comprados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de manera particular llega a tener un valor importante para Dios. Usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. Usted le pertenece a Él de manera permanente y para siempre. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? Esto es verdad porque Jesucristo murió por nosotros y nos compró con su sangre.
Lo dice allí el apóstol cuando estábamos leyendo allí en su carta a los Corintios. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces es verdad la afirmación, sí, Cristo murió. Cristo fue a esa cruz, Cristo derramó su sangre para comprarme a mí. Esto entonces me muestra a mí que Él ahora se ha convertido en mi dueño, mi único dueño. Yo no tengo dueño. Yo no puedo siquiera considerar tener otro dueño más que Cristo. Yo quiero que sepa que si usted ha creído en Cristo en verdad, si usted se arrepintió de sus pecados, si Cristo es real en su corazón, usted ha sido colocado como propiedad del Rey y soberano, el Señor Jesucristo. Usted le pertenece a Él. Por lo tanto, Él tiene un señorío especial sobre su vida. Miren, hermanos, Dios gobierna sobre todo, sin duda. Dios gobierna sobre todo, pero nosotros que hemos llegado a Cristo, debemos entender que hay un señorío especial sobre nosotros, pues Él ha llegado a ser nuestro dueño al morir por nosotros, al resucitar por nosotros, al quitar todo castigo del cual merecíamos, del cual merecían todos nuestros pecados, nuestros actos, de todo eso nos ha hecho libres. Por lo tanto, tiene el derecho de ser nuestro dueño. ¿Piensa usted de esta forma? ¿Piensa usted de Cristo en verdad que Él es quien tiene la potestad sobre su vida? Considera al Señor de esta forma diciéndole: Señor, tú eres mi dueño. No patrón. Tú eres mi dueño. Yo te pertenezco a ti. Algunos de nosotros tenemos quizás algún patrón por ahí. Alguien que en algunas horas del día, ¿verdad?, le rendimos cuentas, pero después salimos del trabajo y ya ni siquiera queremos que nos llamen. Algunos hasta pagamos el teléfono para que no nos vuelvan a llamar. Y me temo que algunos hacen así con Dios también. Me temo que hayan creyentes que tengan esta clase de actitud para con su Señor. Que después del día de martes, miércoles, jueves, viernes, cerramos nuestras Biblias y no sabemos nada del Señor hasta que llegue otro servicio en el cual nosotros estemos. Que no hablamos quizás con el Señor, no estamos orando de manera constante, sino hasta que llega quizá un miércoles como hoy. Hermanos, Él es nuestro dueño. Él tiene potestad sobre nosotros. Juan capítulo 8. El Señor declara allí en el capítulo 8 de Juan. Vaya conmigo a este evangelio. El evangelio según San Juan, capítulo 8. Verso 34. Aquellos que estaban dudando acerca de Cristo, Él les dice, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor estaba tratando de mostrar quiénes son de Él y quiénes no son de Él, porque todo este grupo que le está escuchando, en su mayoría pensaban, nosotros estábamos del lado de Dios. Y entonces Él saca a relucir. Ustedes no están del lado de Dios, porque yo estoy del lado de Dios. Y ustedes atentan contra mi vida y ustedes buscan hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere. Y se justificaron sobre el linaje de Abraham. Y Él dice, miren, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Vivirían de acuerdo a la fe de Abraham. Obedecerían así como Abraham obedeció. No tendrían reparo en querer cuestionar lo que Dios dice. Porque la palabra que yo les hablo, les he dicho, Él es verdad. Pero ustedes no pueden escuchar eso. Porque para ustedes la verdad no es lo que yo les hablo.
Así que en la analogía del Señor Jesús, comparando a ese esclavo con su amo, hace la observación que el esclavo obedece a aquel de quien es propiedad. Por eso es importante que usted piense de sí mismo y tenga claro si usted realmente se considera propiedad de Dios. Porque entonces usted y yo debemos de vivir en obediencia al Señor. Hemos hablado que los esclavos no tienen voluntad propia. Los esclavos están bajo el yugo de sus amos, y cuando el esclavo tiene esa condición, él no puede resistirse a la voluntad del que le manda. Y entonces el Señor dice, ustedes fueron libertados del pecado, pero ahora han pasado, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, a ser esclavos del Señor. Romanos capítulo 6, verso 18. Es a través del poder de Dios que nosotros somos libertados de aquella esclavitud de pecado. Romanos capítulo 6, verso 18. Y libertados del pecado, es decir, a través de Jesucristo viniste a ser siervos de la justicia. Lo que era imposible para los hombres debido a su incapacidad, debido a su mente que estaba completamente perdida, de no poder obedecer a Dios, debido a ese corazón duro de poder reconocer el señorío de Dios en su vida, Él nos ha libertado de todo eso. Y ahora nosotros podemos obedecer a Dios. Hermanos, no hay excusa para que algún creyente diga es que yo no puedo obedecer a Dios. Si tú has entregado tu vida a Cristo, dice la Escritura aquí, que tú fuiste libertado del pecado para ser siervo de la justicia. No quieras justificarte con tu forma de vivir. Fuiste llamado para ser siervo de la justicia, para representar el carácter de aquel que te salvó. Cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando recibimos el perdón de pecado, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Aquel que viene dentro de nosotros es el que tiene el poder para hacernos a nosotros capaces de resistir al diablo, capaces de resistir el pecado, capaces de convertirnos en esclavos de justicia. Y nuestra dependencia, de hermano, de Dios es lo que hace que esto se convierta en una realidad. Pero cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, no vamos a vivir como siervos de justicia. Hablaremos como habla el resto del mundo. Viviremos como vive el resto del mundo. Trabajaremos de la forma que trabaja el mundo. Y haremos, hermanos, como el mundo es. Solo aquellos que están en dependencia con el Señor representan esa vida de justicia. En el capítulo 6, verso 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y ese erais, habla un tiempo pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A través de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, como lo enseña en el capítulo 14, vamos a Romanos 14, verso 8 y verso 9. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, escuche eso, porque Cristo para esto murió y resucitó. Hay un propósito en la muerte de Cristo. Cristo no fue a morir solo por morir. Él no resucitó solo por resucitar. No, para esto Cristo murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ha establecido Dios una relación continua con nosotros debido a que Él murió, pero resucitó. Y esta relación, hermanos, será hasta que Él venga por nosotros o hasta que muramos.
sea que vivamos o que muramos. Hemos sido unidos a Cristo, porque somos de Él. Pertenecemos a Jesús, está diciendo el versículo. Ya sea que nosotros tengamos años y años y años en esta vida, pertenecemos al Señor. Ya sea que Dios quiera llevarnos hoy, mañana, seguimos perteneciendo al Señor. Una vez que venimos a Cristo, ya nada cambia esa realidad para los creyentes. ¿Sabe que hay personas que han muerto hoy? Muchas personas han muerto hoy. Hay una guerra que todavía sigue allá por Ucrania. ¿Cuántos creen que mueren en una guerra? Son miles de personas. Accidentes, no solo en este país, alrededor del mundo. Asesinatos, otros por causa de enfermedades. ¿Cuántas muertes no ocurren todos los días? Pero aquellos que han venido al Señor, sea que mueran o que vivan, siguen perteneciendo a su Señor. Lo segundo, hermanos, decir que Jesús ahora es al que nosotros le pertenecemos, como dice el apóstol aquí en su carta a 1 Corintios. Otra vez regresamos a lo que veíamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. La declaración de ser una posesión del Señor implica necesariamente un nuevo modo de vida. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está implícito que todos aquellos que pertenecen ahora, porque han sido comprados, deben de tener una vida de acorde al Señor, una vida que glorifique al Señor. Es la misma idea que el apóstol trata de mostrar en su segunda carta de Corintios, en el capítulo 5. Allí en el versículo 17, segunda carta a los Corintios 5, 17, una cita que sabemos quizás hasta de memoria. De modo que si alguno, nueva criatura, las cosas, y aquí todas son. ¿Qué dice el texto? Que si es real en alguien ser una nueva criatura, es decir, ha nacido de nuevo, ¿qué se ha convertido esa persona? En una nueva criatura. Por lo tanto, teniendo una nueva naturaleza, las cosas que él tenía, su forma de ser, de vivir, queda en el pasado. Y se comienza un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir. Si tú estás en Cristo, tú no tienes excusa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, bueno, algunos de los que están en Cristo van a ser nuevas criaturas. Dice, si alguno, no importa dónde esté, puede estar en la China, en Rusia, puede estar en Ucrania, puede estar en cualquier lugar del mundo, con tal que esa persona realmente esté en Cristo, se da por hecho que es una nueva criatura. No es una posibilidad, no es una opción, es una declaración sobre una realidad que es verdad para el Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y subraya esa palabra, todas. Se acabó el pastor, lo que pasa que yo soy así porque mi abuelito así era. Somos bien enojados. Y así era mi abuelita, es que usted no conoció a mi abuelita. Pero igualito salí yo. Se acabaron las excusas. Nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas.
No, pastor, pero es que yo vengo de una familia complicada. Usted no conoce a mi familia como son. Peor son de Olancho, ¿no? Hermanos, todas las cosas pasaron. Todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no hay excusa. No, pero pastor, yo pasa que yo tantos años de vivir, sí, pero tú has nacido de nuevo, en ti está el Espíritu Santo, tú perteneces a Dios, tú eres una nueva criatura, tú debes de vivir diferente para el Señor. Pero es que usted no sabe dónde está mi trabajo. Usted no sabe con qué gente me tengo que juntar todos los días. No demos excusas. No demos excusas. Vivamos para el Señor. Luche por vivir para el Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Adelante donde estábamos en Corintios. Gálatas 2, 20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo he muerto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, la realidad de mi vida, de esta vida presente que tengo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, ya no sigo siendo el dueño de mí mismo. Ya no soy más el dueño de mí mismo. Cristo es el dueño de todo mi ser. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 10? Después de Gálatas está Filipenses y después de Filipenses Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, es decir, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revístete del nuevo hombre. Pero Netflix no te va a revestir del nuevo hombre. Revístete del nuevo hombre. Pero YouTube no lo va a hacer, Facebook no lo va a hacer. Aquí está lo que te puede revestir a ti del nuevo hombre. Es la palabra de Dios. El acercarte al Señor en oración te va a ayudar a revestirte del nuevo hombre conforme a la imagen del Señor. Las malas juntas, hermanos, no nos van a revestir del nuevo hombre. Escuchar consejo que no viene de la palabra del Señor no van a hacer que nosotros nos revistamos de ese nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ocupamos una mente entonces transformada. ¿No es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Si no te renuevas, tu entendimiento seguirá pensando como pensabas antes de ser creyente. Si no renuevas tu entendimiento, no va a ser cambiado tu corazón de la forma en que Dios quiere que sea cambiado tu corazón. Si no renuevas tu entendimiento con la palabra del Señor, entonces no vas a poder perdonar y tener un corazón lleno de perdón. Hay gente, hermanos, que a pesar de ser cristianos, tiene años que no puede perdonar todavía. Ya está recordando lo que le hizo la abuelita, lo que le hizo la mamá. Ya la mamá la enterraron, ya tiene como 20 años bajo tierra y todavía está allí. Es que un día mi mamá me dijo. Necesitas renovar tu mente. Renueva tu mente con la palabra del Señor. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nuestra mente es renovada, hermanos, tenemos una gran ventaja, porque no vemos el mundo como lo ve todos. Vemos el mundo como lo ve Dios.
y nos vemos a nosotros bajo la perspectiva divina. ¿Qué significa? Que mis manos pueden tocar y sentir, pero buscan hacer la voluntad del Señor siempre. Todo mi ser está a la disposición del Señor. ¿No es lo que el apóstol está diciendo allí en su carta a los Corintios? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, yo pongo a disposición todo lo que soy. ¿Por qué no queremos servir para el Señor? ¿Por qué hace falta siempre, hermanos, para que puedan servir en la iglesia? Porque algunos no están reconociendo en su vida que pertenecen a Dios y que deben servir con su cuerpo y con su espíritu al Señor. Tú podrías ser uno de los demás. Tú podrías ser uno más dentro de la obra del Señor para servir. Si tan solo reconocieras que el que gobierna sobre tu vida demanda de ti tu servicio. Tú podrías ser el próximo maestro o maestra de escuela dominical. Tú podrías ser el próximo mujer. Tú podrías ser el próximo que le toque dirigir. Pero a menos que tú realmente te veas como que tienes dueño y le perteneces a Él, y Él demanda de ti todo tu ser para su honra, para su gloria. A menos que nos veamos así, hermanos, no estaremos a disposición al servicio de Dios como Dios quiere. ¿Hace cuánto tiempo tenemos de ser creyentes nosotros y no estamos sirviendo al Señor? ¿Hace cuántos años ingresaste a esta iglesia y no te has levantado de tu silla para servir al Señor? ¿Cuánto tiempo más va a pasar en nuestra vida para seguir exactamente en el mismo lugar que el Señor nos encontró? ¿No te da pena que tu Señor demanda de ti tu vida completa? Y que tú y yo todavía le estamos negando al Señor. Espere, Señor, un poco más. Es Dios. Es el Creador. Es el dueño, el amo del universo que está demandando de ti tu servicio. ¿En verdad le vas a decir a Él que siga esperando? No seamos tan osados. Nuestra vida está en sus manos y le pertenecemos a Él. Que nuestro corazón pueda humillarse y reconocer, Señor, es verdad. Hace falta algo más todavía. Quizás hay cosas que todavía faltan ser cambiadas. Señor, ayúdeme a cambiarlas. Pero yo quiero levantarme de mi silla un día. Y quiero servir a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos esta noche. Dios bendito, gracias por darnos, Señor, su palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de ella la importancia que hay de vivir bajo esta gran verdad. Pertenecemos, Señor, a usted. Usted, Señor, nos compró. Dio el precio más alto que se podría dar por cualquier persona. No fue oro, no fue plata. No fueron piedras preciosas, como dice el apóstol Pedro. Fue su preciosa sangre, la cual fue vertida en aquella cruz, la cual fue presentada en ese altar celestial. Y por esa sangre, Señor, fuimos limpios, perdonados. Pero también fuimos hechos posesión suya, Dios. Perdone, Señor, todas esas veces que nosotros no hemos vivido, Señor, en base a esta realidad. Perdone, Señor, porque muchas veces nosotros pensamos que sigue siendo nuestra vida, que sigue perteneciéndonos a nosotros, que es nuestro tiempo, que es nuestro espacio, que son nuestras cosas. Cuando, Señor, es su tiempo, ahora es suyo todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos, Dios.
No nos damos cuenta que si algo tenemos es porque usted nos lo ha dado, Dios. Háganos, Señor, tener un corazón diferente para usted. Y permita, Señor, que podamos acercarnos cada día, Señor, a este lugar. Y que podamos vivir cada día, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro lugar de estudio, donde quiera que vayamos, honrando y glorificando su precioso nombre, Dios, en Cristo Jesús oramos.